Y así es como vemos la contaminación que se encuentra actualmente en el río Pita. Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy estamos desde el Parque de la Armenia. Llegamos al Puente 3 y nos recibió esta magnífica postal en la que grabé los dos nevados que se pueden ver desde Sangolquí. Vamos acá con un poco de las impresiones de lo que vamos hasta el momento de la visita al Parque de la Armenia. Y bueno, acá estamos acompañados con el ingeniero Cristian Quillupangui, que nos va a ayudarnos también con un poco de sus impresiones acerca de lo que hemos visto acá en el parque, lo del río, lo de la basura y todo este tipo de cosas que pasa a menudo. Borax, ¿cómo estás? Con Boris, bueno, Chris nomás, ingeniero está de más, pero para mí personalmente lo de ingeniero no vale, o no lo veo tan importante, pero con Chris, con que me digan Chris está suficiente. Boris, sí ha sido frustrante, la verdad, ver que en tan poco que hemos caminado, no vamos ni la cuarta parte, creo. Se ve todo lo que nosotros vamos dejando como huella, ¿no? Vamos dejando no cosas buenas, no más vida, sino vamos dejando residuos, un río muerto, está muerto ese río. Veíamos cómo está, ustedes tal vez no, o sea, no van a oler lo que huele allá, pero es un olor bastante fuerte. Debes tener una carga viral, una carga de contaminantes bastante grande, de bacterias, un montón de cosas que está pasando por ahí, pasa por nosotros, los ciudadanos que vienen acá al Parque de la Armenia tienen que pasar por ese sitio y lo normalizamos, y creo que ese es el problema. Entonces no debería normalizarse esa clase de cosas, no deberíamos pensar que eso es normal. Deberíamos asustarnos, en verdad yo sí me siento bastante asustado en lo personal porque sabemos cuál es el problema, pero no tenemos alguna solución, no buscamos soluciones. La parte de investigación todavía no creo que la tenemos desarrollada en el país y es muy difícil proponer ideas por lo costosas que son. Entonces esa sería mi primera impresión acá. Y bueno, nosotros también acá, aparte de estar grabando lo que es la contaminación que hemos podido evidenciar en cuanto a lo que son residuos sólidos, nosotros también nos hemos puesto la camiseta y hemos decidido recolectar un poco de esta basura, porque no está bien que solamente nos quejemos de las cosas que pasan y nos quedamos con los brazos cruzados. Bueno, nosotros solamente estamos, creo que aproximadamente unos 20 minutos y hemos recolectado una gran cantidad de basura, y también había lugares como por ejemplo en el río en el que no podíamos meternos a recolectar, primero por nuestra propia seguridad, de nuestra salud, ya que como dice Chris, debe haber una carga de contaminación bastante alta. Y aparte no, bueno, eso sí fue una parte de responsabilidad de nosotros por no haber traído guantes, pero por no haber venido un poco más preparados. Y es tenaz. Bueno, acá tenemos nuestra fonda de basura y ya está un poco ahí, más o menos, de lo que está puesto, pero vamos a seguir recolectando un poco más. Hasta dónde llegamos y ver cómo está lo demás del parque, a ver si es que podemos ver cómo evidenciarnos, que ustedes vean lo que estamos nosotros tratando de transmitir. Sí, en solo 20 minutos hemos recolectado una gran cantidad de basura y bueno, acá hay varios senderos. Nosotros vamos a seguir recogiendo un poquito más en este camino y bueno, al final vamos a tratar de indicarles, de indicarles qué tanta basura hemos recolectado y bueno, vamos a tratar de más o menos hacerle al ojo un pesaje de cuánto aproximadamente estaría. Vamos, campeón, dale. Bueno, finalizamos el recorrido por varios de los senderos que ustedes pueden ver en el video y bueno, recolectamos una muy buena cantidad de basura. De hecho, acá tenemos la fundita que habíamos traído.
Y bueno, ya después en el video iremos contabilizando la cantidad de basuras que recolectamos. Y bueno, de hecho, inclusive en una parte del video se puede ver como la gente, inclusive por poco y pasa pisando la basura o pasa por un costado y no se atreven a recogerla. No sé cuáles son las impresiones que tienes tú, Cris. Lo mismo, Boris. Como te comentaba hace un ratito, también te decía que entiendo que no todos pues podemos ponernos a pensar en esta clase de cosas porque hay personas que tienen que sobrevivir el día a día, ¿no? Pero las pocas personas que tenemos acceso a la educación creo que es una parte importante que tengamos conciencia de estas cosas. Es un problema que no está tan grande, pero con el tiempo se va a ir agrandando mucho más porque cada vez somos más humanos, necesitamos más recursos, necesitamos más agua, más comida. Y cuando en verdad veamos esos problemas o lo que pasó con el tema de la luz en nuestro país, Boris, no tenemos energía 4 o 5 horas y nos asustamos. Imagínense cuando no tengamos en realidad agua para beber. Entonces, creo que ese punto fatídico, ese punto demasiado fuerte, creo que deberíamos tener en cuenta porque es una problemática, Boris, que vamos a tener en las generaciones futuras. Nuestra generación va a tener esa problemática por todos los temas que actualmente ya vivimos y esta es la realidad que tenemos, hay que cambiar. Claro, y tal como tú mencionabas acerca del tema de conciencia y el tema cultural, justo lo que tú recordabas, como antes, cuando nosotros éramos niños, la gente por lo general botaba la basura por las ventanas. Sí, recuerdo eso. Era muy, muy habitual. Y es interesante como los temas culturales, porque justamente aquí ya estábamos grabando y justo estábamos haciendo un pequeño paneo así en 360 y una chica pasa con su mascota y al vernos con una cámara rápido se frena y se pasa por detrás. Entonces creo que esa misma cultura que ya hay de respeto hacia cuando una persona hace una grabación, deberíamos de tener el mismo respeto por nuestra casa, por nuestro planeta, en el que no botemos la basura por donde se nos sale la mano o por donde se nos cae la mano. Sí, además de eso creo que más el hecho de no generar más basura es no utilizar cosas que no son necesarias. Y como les comentaba, a veces tenemos, en vez de gastar una botella, traes desde tu casa y esto lo llenas infinitamente de veces hasta que se te rompa, le pase algo y es una acción, ¿cachai? Hay que empezar con cosas pequeñas desde tu trinchera, desde tu casa y son cosas que luego se va replicando, vas viendo en las otras generaciones. De mi hermana pasó lo mismo, ya le compré yo mismo un tipo de termo y ves en los más pequeños que ya tienen más visión, tienen más conciencia de esto y saben el mundo en el que estamos porque tenemos un problema y hay que ver desde nuestras casas qué podemos hacer como sociedad, qué podemos hacer como academia y si podemos generar algún tipo de investigación, metodología, algún tipo de tratamiento, pues sería el éxito o unirnos y poder hacer esas cosas, ¿no? Claro, lo ideal sería justamente eso, unir a la academia con las cosas que pasan a lo cotidiano. De hecho, para eso estamos y creo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros tomar en cuenta este tipo de conciencia. Y ya, Boris, en general, ¿qué piensas entonces de acá? ¿El valle qué te ha parecido? El valle, o sea, es hermoso, si pueden ver este cielo, está hermoso, pero contrasta o se choca con lo que está debajo o con lo que pasa por donde nosotros, por los ríos. Se ve horrible y esa es la palabra, deberíamos tener una mentalidad catastrófica porque eso va a pasar si no tomamos acción en estos momentos, si no logramos que la gente, tanto los mayores, los adultos, nosotros y también los niños, tomemos o seamos parte del cambio. O sea, todos debemos, aunque sea un poquito, compartir o estar conscientes de que esto es un problema, y creo que poco a poco pues se puede ir mejorando, pero el momento es ya, es hoy. Claro, y no le damos la importancia necesaria porque creemos que ya es lo habitual. Y justamente lo que tú me preguntabas acerca de las impresiones que tengo del valle, es un lugar bastante bonito. De hecho, desde que vine para acá ya pude ver los dos nevados genial. que se vieron muy bien. De hecho, ustedes lo van a poder ver en el video.
y se ve increíble. Igual acá también el clima me gusta bastante, es cálido, no es frío, y A veces, hay ¿no? bastante y hay bastante vegetación, se ve bastante bonito de hecho. Bueno, en tema de aire, la verdad yo no huelo nada de smog a diferencia de Claro. cómo se siente en ¿Ah, sí Quito. siente la diferencia vos? Sí se siente la diferencia. Oye, no cacho eso, no cacho, ¿en serio? Sí, yo sí le siento la diferencia ¿Sí? del aire. Pero o sea que es No menos, se huele más tan denso. pesado. Ah, ok. Es más liviano. ¿En serio? Es más liviano, se huele más liviano. Ya. Y, por Bo- ejemplo, eso es bueno. Boris vive en el centro, entonces por eso es el contra... O sea, para mí me sorprende porque yo vivo por Tambillo, entonces es periurbano. Claro. Y, o sea, para mí es... O sea, no he notado esa diferencia, pero mira, pasa eso cuando vives en un lugar mucho tiempo y tiene esa diferencia, cambia la diferencia de cómo huele en el centro a cómo huele acá. Eso Sí, en el centro, por la gran cantidad de carros, de buses que hay, sí se siente un aire mucho más pesado, mucho más denso. pasa. En cambio, vuelta acá es un más liviano, sí se huele un poco más a aire, de como cuando yo era niño, pero Ok. sí me ha gustado bastante esta parte. Pero es triste, ¿no? Es triste como la gente no aprecia esto, ¿no? Estos Exacto. servicios ambientales que nos rinde este lugar de Sangolquí y que no lo valoren, ¿no? Porque después, quién sabe, y pueda estar como está en Quito. Ah, sí, En Quito ya casi no se no hay ve áreas, verdes, solamente en los parques. parques, no tienes otros lugares donde puedes ir a sacar a tus animalitos, donde puedes un poco despejarte. Aquí el ruido es básicamente de la quebrada, por ahí los perritos que algo ladran y los pajaritos. Y es mínimo. Claro, En Quito se claro, todo escucha el puro tiempo. motores. Todo el tiempo motores, lluvia, parlantes. Sí, también es otro tipo de contaminación, la contaminación auditiva. Y que es parte son cosas que, bueno, entiendo que no todos sabemos y los conceptos no los entendemos, pero justamente queremos hacer esta clase de videos para que un poco las personas que no saben del tema pues vayan familiarizándose. Tampoco somos expertos, no somos eminencias, pero queremos compartir lo poco que sabemos con lo que hoy en día las redes sociales pueden propagar. Claro, y generar justamente este cambio de conciencia, porque es muy importante y valorar lo que tenemos, porque lo que, por ejemplo, aquí se ve en este parque acá en Sangolquí, al menos en Quito no se lo puede ver. Es Okay. muy difícil y inclusive hay una problemática en la que, bueno, las personas que hacen esto de mensajería de los Uber Eats y Okay. ese tipo de cosas, Ah. inclusive pasan con sus motores en medio de los parques. Entonces, uno cuando quiere estar en el parque tranquilo, Ahí te incluso molesta. ahí se escucha el ruido de los motores. En cambio, vuelta acá no, acá se puede escuchar a la gente, Okay. como justamente ahorita, Ajá. a los Sí. animales, a los perros, a los Sí. pájaros. a Los las aves. pendejos queriendo hacer videos, nada más. Y eso es lo que hay. Bacano, así es. Genial, esperemos que algo les haya servido esto, un poco de conceptos, algo de lo que creemos que se debe compartir para que la gente sepa, como les digo, de todas las edades. O sea, es importante que todas las edades estén involucradas en esto, no solo los guambritos, no solo nuestras edades, somos treintones ya, pero necesitamos que todos se unan, y cada uno tiene algo que aportar, porque cada uno podemos o tenemos experticia o conocimientos en una área donde desde nuestra trinchera, como le digo yo, podemos aportar en algo acá. Claro, desde luego. Y bueno, yo creo que eso ha sido nuestra visita acá en el Parque de la Armenia, en el Puente 3. ¿Sí, no? Y bueno, de aquí nos veremos hasta en un próximo video. Nos vemos, campeones. Bueno, acá podemos ver todo lo que hemos recolectado. Entonces, envases de KFC, de snacks, papeles, fundas, botellas, sorbetes, restos de yogures y un montón de cosas, inclusive de papel higiénico, una gran cantidad de cosas que se puede encontrar acá en una pequeña parte de este parque. Y es triste porque este es un parque en el que no va mucha gente. Imagínense cómo estarán en parques en los que hay gran afluencia de visitantes. Yo creo que sí hemos recolectado aproximadamente unos 3 o 5 kilos más o menos de basura. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo.
Hasta la próxima.